cosas que pasan. Estoy por la cuestión de que me interesa todo lo que concierne con la figura del Che, porque me siento totalmente identificado, ¿no? con el accionar y el modelo de vida que tenía él y la propuesta que tenía, ¿no? Para toda la gente. ¿Qué pensás que para vos, para la juventud, qué pensás que es el Che Guevara? Sí, para mí es mucho, ¿no? Creo que de hacerlo de una manera es como un modelo de hombre a seguir. ¿Pensás que para la mayoría de la juventud es así o no? Yo creo que no, pero no por una cuestión de los chicos, sino por una cuestión de poca información que hay, ¿no? Y de la poca que hay, que se distorsiona mucho. Y bueno, más o menos algunos lo agarran por un lado, otros por el otro. ¿Pensás que porque todo lo que se pone en la remera y saben cómo subir y todas esas cosas? Yo creo que no, pero así captan por lo menos un poco de la rebeldía, de que él estaba en contra, ¿no? de un montón de cosas que quizás los chicos no lo captan bien, pero sienten que algo bueno hizo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nada. ¿Por qué estás acá? Me interesaba ver lo que era este primer museo. No sé. ¿Qué para vos el Che? Es algo muy grande, una figura grande, qué sé yo, no sé, va con mi ideología, ¿no? Pienso... No sé, qué sé yo, va con mi ideología, yo... Pensamos que la juventud adopta su forma de vida o bueno, tiene como modelo la mayoría de la juventud. Yo creo que no, que son muy pocos los que toman la forma de vida del Che. ¿Pensás que bueno, mucho lo que se usa en la remera o hablan del También, Che? también. Que muchos de ellos no saben nada o sí saben. Claro. Hay mucha gente que, no sé, se compra una remera y se cree que por eso es revolucionario o algo así. Y tampoco estoy de acuerdo con los partidos zurdos que hay que... No sé, pienso que no están haciendo las cosas bien porque se ponen una remera del Che y salen a la calle a romper todo y cosas así. Y pensás que en Argentina, Che, bueno, su imagen siendo argentino, tipo, pensás que bueno, está reivindicado, que se conoce, se le ve... Se está reivindicando ahora, me parece a mí. Se está reivindicando ahora. No sé. La sociedad lo conoce su vida, Muy poco, pienso. Pienso de poco. Gracias. Bueno, la obra la habré empezado hace cosa de 3 meses o 4. Y la hice porque hay una afinidad política, ideológica y humana con la gente de Chau Bloqueo y por lo tanto nos pusimos de acuerdo en trabajar mancomunadamente para la inauguración de esto. Entonces yo aporté con lo que yo sé hacer, que es pintar. Y respecto al Che, ¿cuál es su ideología? Sí, obviamente que si yo me pongo a pintar un cuadro de él, hay una coincidencia total con su posición, su vida, con su obra y con su manera de pensar. La coincidencia, bueno, es la coincidencia. La idea que yo tengo sobre la vida de él es una coincidencia total. ¿Lo conoció? No lo conocí. ¿Cómo se conectó con Chau Bloqueo? Bueno, a través de la actividad política y, digamos, ideológica y a través de la actividad artística. A través de los dibujos, yo había hecho unos dibujos sobre el Che Guevara que salió en el diario y lo que están en los afiches. Y a partir de ellos me lo pidieron para usarlo como membrete de la institución. Y yo encantado porque le dieron una difusión. Mandaron a Cuba, mandaron acá en la Argentina infinidad de gente. Y bueno, a mí eso como artista me congratula muchísimo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vine porque creo que el Che es un ejemplo de persona que hay que seguir en un modelo no solo político, sino creo que un modelo de persona, creo que es el Che lo que hay que seguir. Y bueno, y vine más o menos para ver y para apoyar esta asociación que es Chau Bloqueo, que está en contra del bloqueo yanqui, y bueno, y todo eso. Y vine para apoyar eso y para ver qué hoy queda lo que pasaba, ¿no? ¿Pensás que muchos jóvenes se ponen la remera sin conocerlo? Yo creo
que es un gran punto de merchandising el Che, ¿no? Creo que se ha convertido en una cosa que por ahí muy porque yo también soy joven, pero en el sentido de que la gente se empieza a acercar a toda la idea y el pensamiento del Che. No creo que es una forma que por ahí no es lo que uno buscaría. Por ahí el Che se cree que es una bandera, una remera y pasa mucho más que por otras cosas, pero bueno, por ahí eso también es una forma de acrecentar la figura, si eso sirve para que se conozca la idea y para que, para que de eso surja una concientización de lo que hay que hacer, ¿no? O sea, para interesarse más. Sí, o sea, creo que es válido si está apuntado a eso, si apunta a hacer una moda o para vender, creo que eso no tiene sentido, creo que no lo busca nadie. Por supuesto que no. El Che es una realidad cotidiana, ¿no? Tanto en Cuba como en América Latina y en Europa, sobre todo en Europa, Italia, Francia, España. El Che sigue viviendo y para nosotros más que para nadie. Los cubanos, yo soy argentino, pero tengo 35 años en Cuba, por lo tanto soy medio cubano y medio argentino. Y cuando hablo de nosotros, a veces digo nosotros somos los argentinos y nosotros los cubanos. Ahora creo que es muy importante esto que están haciendo ahora, porque también va a ayudar a desmitificar al Che. Desde el momento que lo vean como un hombre de carne y hueso en sus diversas etapas, pues entonces eso es lo más importante. Quitarle a la gente la mentalidad de que para ser el Che hay que hacer una cosa muy extraordinaria. Claro, no es fácil ser como el Che, pero tampoco es imposible ser como el Che. Teniendo la ética que tenía el Che, teniendo la capacidad de ejemplo que tenía el Che y el espíritu de sacrificio, ya se puede llegar a ser un Che. Hay mucha gente que sin saberlo son Che. La gente que defiende la democracia en los países, la democracia verdadera, ¿no? En los países latinoamericanos. Un hombre de 80 años que corta caña en Cuba, son gente que se parecen al Che. Así que no hay por qué pensar que es un mito. ¿Por qué piensa que lo toman como modelo más que nada los jóvenes? Bueno, eso es lo que más me alegra, ¿no? Porque es que a medida que se han ido deteriorando los otros modelos, porque al principio parecía que lo más importante era tener un auto, hace 20 años era tener un automóvil más grande, el más fuerte, pero cuánta gente ahí que tenía todos esos problemas resueltos y después no era feliz. Entonces el Che ha demostrado que no hace falta el exceso de riqueza para la felicidad, que la felicidad hay que buscarla en la ayuda, en la solidaridad, no solamente la solidaridad internacional, sino la solidaridad nacional, la solidaridad individual.
Y entonces esas todas cosas van penetrando en la mente de los muchachos. Usted que lo conoció más de cerca, ¿podría comentar más o menos cómo era de joven? Bueno, yo lo conocí cuando tenía 14 años, casi un niño. Pero, y lo seguí durante todo el desarrollo. Era un hombre, como te digo, un muchacho común, con algunas características que ya lo distinguían, como sea su tenacidad, porque era muy inteligente, pero más que inteligente era tenaz. Porque hay mucha gente inteligente que no tiene tenacidad y no llega a ninguna parte. Y, digamos, los viajes que él hizo por América Latina, el primero que hizo conmigo, el segundo que hizo con Calica Ferrer, le fueron creando una conciencia, primero, digamos, social y después política. Y entonces los muchachos jóvenes ven en eso, un hombre que renuncia a todo, es lo que pasa en Cuba. Allá en Cuba todo el mundo admira al Che, ¿por qué? Porque era ministro, porque era el hombre más admirado, porque era un tipo más valiente y dejó todo eso para seguir su destino histórico, que era hacer que Latinoamérica pudiera ser una sola Latinoamérica para contrarrestar el norte revuelto y brutal, como diría Martín, ¿no? Bueno, bárbaro. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Piensa que el Che es un mito? No pienso que es un mito. ¿Qué? El Che es una realidad. O sea, para todo latinoamericano, el Che no puede ser un mito, porque es historia, es realidad. O sea, hoy por hoy tanto los actos como la filosofía del Che está vigente en cada respuesta y en cada cosa que uno hace, y lo que estamos viviendo realmente en este país o en cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Por qué vino hoy al museo? Bueno, es una manera de presentarnos, o sea, de juntar más gente para el reconocimiento, justamente para ustedes que de repente desconocen muchas cosas de lo que fue el Che en su vida, en su historia, en su trabajo revolucionario, ¿no? No solo lo que hizo para Cuba, sino lo que hizo para la mentalidad de todo el hemisferio. ¿Piensa que muchos jóvenes se ponen la remera sin conocerlo, que lo hacen por moda? Sí, lamentablemente sí. Hay muchos que lo utilizan como esnovismo, como, digamos, un cartel, digamos, de moda, ¿no? Y que justamente es una de las cosas que a él mucho no le gustaba. O sea, mostrar su imagen como una moda. Pero a veces no piensa que puede llegar a ser positivo en el sentido de que se pueden acercar más los jóvenes y... Sí, no, como positivo es. O sea, lo lamentable es que se coloquen la remera sin saber siquiera quién es la persona que llevan en el pecho. Eso es la parte negativa, digamos. Después, todo lo demás siempre es positivo. Perdón, primero, es una grabación que va a ir para el pueblo cubano. Escuela de Periodismo. Ah, de acá, de la Argentina. Bueno, nosotros vinimos acá, mi señora y yo, para expresar la solidaridad y la admiración para este gran patriota que fue el Che Guevara. Nosotros somos solidarios y actuamos con chau bloqueo en enviar donaciones para el pueblo cubano, del cual nos sentimos muy amigos y muy orgullosos por la posición que tienen ante el imperialismo yanqui. ¿Que puede agregar algo? Bueno, también venimos porque nos interesa la obra del pintor Terribili y queremos estamos ansiosos por conocer el mural y ver gente que se nota ya entrando que es diferente, que tenemos alguna esperanza de un futuro mejor. Muchas gracias. Si se hubiera muerto o no. Para Granados no. Es diferente porque ya no tiene su sonrisa, su voz, para sus hijos, para Fidel, para tanta gente que lo conoció, que compartió con él. Es algo distinto el hecho de que se haya muerto. Hay una diferencia. Para mí no. Hay mucha gente que no sabe muchísimas cosas de Ernesto Guevara. Por ejemplo, que fue un extraordinario economista,
hay un libro que se llama El pensamiento económico del Che, que yo he leído y que estuve hojeando, y tiene una actualidad extraordinaria frente a todos estos tecnócratas que pretenden ser expertos en economía. El Che habla del salario, el Che habla de las medidas coyunturales y las analiza desde una perspectiva que hoy es profundamente novedosa fuera de Cuba. Y es la siguiente: bajar el salario, subir el salario, tomar tal medida con el peso, con la convertibilidad, con lo que sea, tiene un efecto económico técnico hoy. Pero él se preguntaba, ¿y para el ser humano qué será eso? ¿Qué ser humano estamos fabricando? Por ejemplo, cuando yo fui con mi hijo a Cuba en el año 90, vimos que mucha gente no pagaba la guagua. Ustedes saben que ahí no hay boleto. Entra por la puerta de atrás cualquiera, por la puerta de adelante, como hay una alcancía, adelante le van pasando la moneda de mano en mano y la ponen ahí, no hay boleto, no hay nada. Y me contaron que había un 20% de evasión. Entonces mi hijo preguntó, ¿y por qué no ponen inspectores? ¿Por qué no controlan? Y un cubano, que no era el Che, pero era un cubano influido, como tantos otros por el pensamiento del Che, dijo, oye Juancito, eso lo hemos pensado nosotros, eso resolvería el problema económico, pero no resolvería el problema moral. Y allí está el Che. ¿Por qué? ¿Por qué el Che es lo que es hoy? Por tantas cosas. Mira, dije que no iba a hablar y mira lo que estoy haciendo ahora. No, corregime si me equivoco, porque no me siento autorizado para hablar. Corregime. Pero ¿qué diferencia hay con otros aventureros, muy dignos por cierto, como aquellos que hacen algo que está dentro del espíritu humano, como escalar una montaña? ¿Por qué? Porque sí. Hillary se trepa a la cima del Everest, Amundsen se va al polo, Colón cruza el mar, le dicen que se va a caer y lo cruza igual. Los que descubren las fuentes del Nilo. La aventura es algo que está dentro del hombre. Pero estos aventureros, que tenían muchas veces propósitos hermosos, algunos también figuraba el dinero, como en el caso de Colón. Estos aventureros se lanzaban por algo que está inherente al ser humano. El Che Guevara se lanza por todos los seres humanos, del tercer mundo y del primer mundo también, porque aún hay gente, y cada vez más en el primer mundo, que aún mantiene intactos los sentimientos de solidaridad con otras personas. El Che es un aventurero que, así como algunos religiosos se funden con Dios o creen fundirse con Dios, él se funde con todos los seres humanos, con nosotros, con los seres humanos. Por eso cuando le preguntan, poco antes de que triunfara la revolución en la sierra, y ya triunfamos, y él dice, yo seguiré luchando, y un campesino no lo entiende, y él le dice, yo no voy a llegar a viejo, porque seguiré luchando. Él en el triunfo piensa que quedan otros países, otra gente desamparada, otra gente que como nosotros vive en un país, pero también hay un país dentro de cada uno de nosotros. Fíjense qué cosa paradójica. Un desocupado que siente afectada su dignidad, que hasta pierde su potencia erótica, se siente mal, no es solamente que no tenga dinero. Un desocupado en la Argentina que no tiene dignidad para andar por la calle porque su aspecto se ha deteriorado, que no tiene hospital, que no tiene salud. Es un hombre sin país. Los países los contienen a los seres humanos, y también dentro de los seres humanos hay o no hay un país. Ernesto Guevara es un aventurero con todas estas características que se instaló en la lucha. Se instaló en la lucha alegre porque él tenía un enorme sentido del humor. Los seres humanos se dividen entre los que lloran y los que luchan, que son los mismos que ríen. Ernesto Guevara será para siempre una bandera de la ética. En un mundo en que la ética no se ve más, solamente en nuestras casas, en nosotros mismos está la ética, pero no se ve más en las páginas de los diarios.
Yo quiero que ustedes imaginen la diferencia entre Cuba, con todos los errores que tiene, lo que significa tener un presidente de la República. Qué lindo sería tener un presidente de la República y poder decir, este es mi presidente de mi República. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto nos afecta la pérdida de dignidad de nuestro país? ¿Cómo se puede medir eso? Así como en un desocupado pesa la falta de autoestima. ¿Cuánto pesa vivir en un país arrodillado? Vivir en un país gobernado por gente que día a día se burla, se ríe, ignora los ideales de Bolívar, de San Martín, de Moreno, de Belgrano, de los hijos de las madres de Plaza de Mayo, que también instalaron como el Che Guevara su vida en la lucha. Y que también como Fidel y como tanta gente son capaces de llorar y de reír y de luchar al mismo tiempo. Bueno, realmente no quiero hablar demasiado porque yo quiero a la gente que se acerca acá por primera vez que sepa que hay una parte de Ernesto Guevara dentro de cada uno de nosotros. En este momento me vienen 2 o 3 anécdotas a la memoria. Yo desembarqué en Cuba cuando ya la revolución había triunfado de una manera mucho más cómoda. La forma como desembarcaron en el Grama Fidel, el Che, Camilo, Montaner y tantos otros compañeros. Yo desembarqué en Cuba en el año 61 y ahí ya antes ya sabía que estaba haciendo el Che y quién era el Che. Se produjo la conferencia de Punta del Este, en donde Estados Unidos en 1961, 60 o 61, 60 fue Punta del 61, Estados Unidos, ante el temor a Cuba, ante el temor que los otros países empiecen a contagiar de Cuba, anunció un préstamo de 20.000 millones de dólares. Yo recuerdo la tapa de la revista Visión, que estaba toda América Latina con una flecha hacia arriba y decía Alianza, bueno, te puedes acordar, ¿cómo sabes? Te lo contaron. Alianza para el Progreso. El Che dijo que eso era mentira, fue la única voz que se alzó diciendo que eso era mentira. Hoy, a 30 años de esos 20.000 millones, la situación es la siguiente. No solo no vinieron 20.000 millones, sino que de acá para allá van 250.000 millones. 10 veces más en sentido inverso. Él tuvo siempre los ojos fijos en el horizonte de su pueblo y de todos los pueblos de América Latina y del tercer mundo. Entonces uno dice, es un visionario. Fue un visionario. Miraba hacia adelante, ¿saben qué? Miraba también la baldosa que estaba pisando. El Che era un idealista. El Che era el idealista más práctico y más pragmático que ha habido en el mundo. El Che era una fábrica y averiguaba por qué no giraba este engranaje. El Che averiguaba cómo estaba hecha la mezcla de esos ladrillos. Era un hombre con la mirada en el horizonte y con la mirada en lo inmediato. Era el idealista más práctico y pragmático del mundo y era el pragmático más idealista. Yo he conocido muchos amigos del Che, por ejemplo, Enrique Capdevila, no sé si llegaste a conocerlo, que murió hace poco, Enrique Capdevila. En el año 60 volvió de Cuba, y esto es una anécdota no tan importante dentro de la vida del Che, pero que no es conocida por nadie probablemente, porque me la contó a mí. Y entonces llegaron unos amigos de la Argentina, y el Che los recibió con mate, lo dieron, pero ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Te acordás? Y empezaron a reírse y a acordarse de anécdotas de Córdoba, todo en un clima realmente muy relajado, muy bien. Entonces este hombre, cuyo nombre no recuerdo, le dijo, bueno, hablemos de otra cosa ahora. Mirá, yo me voy a quedar un tiempo acá, estoy trabajando, a ver si me conseguís una casa mejor de la que tengo, y quisiera que me consigas un aparato de aire acondicionado. Dice que el Che se transformó. Se transformó con Mr. Hyde. Se puso desgranado, sabe que aunque no conozcan la anécdota, sabe que era así, ¿no es cierto? Se puso serio y le dijo, vos estás completamente equivocado, y terminó la reunión 5 minutos después.
Bueno, señores, no los voy a hacer esperar más. Tengo muchísimo placer en estar al lado de Alberto Granados y cerca de todos ustedes. Felicito a la gente del Chao Bloqueo. Creo objetivamente que todavía no tenemos un museo del Che. No sé si el Toto se va a enojar con lo que digo. Tenemos una importantísima muestra sobre el Che, imágenes sobre el Che, y tenemos el embrión de un museo. Y todas las cosas en la historia de la humanidad, las luchas, hasta lo mismo que las plantas, los animales y nosotros mismos, empiezan por un embrión invisible. Yo felicito a la gente de Chao. Tiene tantas cosas tan interesantes que decir. La dice también, además, ¿no? Que francamente lamento que lo haya hecho tan corto. Pero bueno, ya que me dan la responsabilidad, no me queda más remedio que asumirla, ¿no? Quiero decir que para mí es un día trascendental, porque es, digamos, poner, siempre que lo decía Livington, hay que hacer el puntapié inicial, hablando futbolísticamente, de cualquier cosa. Y considero que la inauguración de este museo empieza a rescatar para Argentina el Che Guevara que desgraciadamente la Argentina oficial nunca ha querido reconocer. En este momento estamos dando el primer paso de decir, bueno, hay un lugar en Argentina donde realmente, porque había muchos, pero estaban dispersos. Ahora hay un lugar que realmente puede servir de punto de partida para muchas otras cosas por el Che, y que todo lo que hagamos por el Che sabemos que lo hacemos por Cuba y por América Latina y también por el mundo, porque afortunadamente el crimen del 8 de octubre o del 9, no vamos a discutir por el día, ha hecho que una figura que era apenas continental o digamos de un solo país, digo que a Che lo mataron a tiempo, porque es el hombre que completamente puro, completamente exacto, que tuvo errores pero los admitió rápidamente, que tuvo mucho menos errores que otra gente porque meditaba mucho las cosas antes de decirlas, porque aunque a veces yo lucho mucho para evitar que se transformen al Che, a Ernesto Guevara o a los dos en un mito, no se puede negar de que fue un hombre que estaba por encima de la media. Y como todo hombre por encima de la media hay que respetarlo, pero también hay que evitar de llevarlo tan alto para que la gente llegue a decir, no, es muy difícil llegar a ser un Che Guevara. ¿Para qué vamos a luchar? No queda más remedio. Yo no tengo esa capacidad. Y eso no es verdad. Porque es verdad que Che tenía algunas capacidades y muchas cosas importantes, ¿no? Pero no todas son las que hacen falta para hacer un Che Guevara. Para hacer un Che Guevara lo que hace falta es mantener siempre el frente, digamos, las cosas éticas que a él lo impulsaron. Ser capaz siempre de dar el ejemplo. Nunca decir hay que hacer tal cosa, sino vamos a hacer tal cosa. No aceptar ninguna mentira, venga de donde venga. Es una de las cosas más difíciles en el individuo. A veces es muy duro decirle a un amigo, estás mintiendo, estás equivocado, y entonces el Che tenía esa virtud. Para él no existía ni la mentira piadosa ni la mentira política, existía únicamente la mentira. Y la mentira no llevaba a ninguna parte, y nosotros sabemos muy bien que la historia ha demostrado que el Che tenía mucha razón en todas esas cosas. Porque muchas cosas que pasaron en la Unión Soviética no fueron más que acumulación de pequeñísimas mentiras. Esa misma cosa, porque la burocracia es un mal que se extiende a todas las latitudes y a todas las ideologías. Y eso tiende al acomodamiento. El Che jamás tendió al acomodamiento. Es decir, que no son virtudes tan difíciles. Porque Ernesto, en realidad, estaba dotado
primer lugar, tiene una gran perseverancia, que le permitió vencer primero al miedo, después al asma, después a todas las circunstancias. Una perseverancia tremenda, que era lo que la ayudó de todo. Pero esa perseverancia la hacía solamente para cosas realmente útiles, ¿no? No perdía el tiempo en cosas que no fueran realmente útiles. Y hay otra virtud que también tenemos que digamos que atesorar aquellos que queremos llegar a tener un mundo mejor, es el de la equidad. Porque es muy fácil empezar a aceptar cosas que no te corresponden por el hecho de que, bueno, usted es ministro, usted es bárbaro, entonces sin querer uno va bajando la guardia, usted es amigo del Che, entonces como es amigo del Che le voy a dar el prerrogativo. En ese sentido, el Che era, yo digo la palabra equidad, porque no es fácil decir cómo era, porque si él necesitaba un avión como ministro de industria para ir de una punta a la otra isla, él aceptaba ese avión y no preguntaba cuánto costaba ni de qué gastaba. Ahora, si le daban una papa que no le correspondía por la cuota, por el hecho de ser ministro, eso sí, no lo aceptaba y además era capaz de tratar duramente a aquel que a veces por cariño le hacía ese obsequio. Pero es una cosa muy importante, porque si tú dejas la equidad, es tan malo como el igualitarismo. La equidad además es más importante que el igualitarismo, porque no todos somos iguales, hay que hacer muchas cosas diferentes. Entonces, pero también lo que te toca, decía el resto, y lo que no te corresponde no lo acepta nunca. Es decir, que son virtudes que todos tenemos. Si tú eres capaz de no mentir nunca, si tú eres capaz de dar siempre el ejemplo, si tú eres capaz de rechazar lo que no necesitas, y si tú eres incapaz de no aceptar ninguna mentira, pues te está pareciendo mucho al Che, aunque no lo creas. Es por eso que, bueno, Livingstone decía una cosa muy importante. Ustedes saben que existe un chiste que dice que Fidel una vez preguntó, necesito un economista, y dice que Che levantó la mano y dice, aquí estoy. Y tú le dices, ¿qué? ¿Tú eres economista? Ah, yo creí que decían comunista. Ese es un chiste. Pues la realidad es que Ernesto, cuando se le dio la responsabilidad del Banco Central, donde se evadían miles de dólares hacia Estados Unidos, entonces se puso a estudiar matemáticas. Lo primero que hizo cuando lo nombraron director del Banco Central es llamar a un matemático y lo secan y decirle, mire, yo quiero estudiar todo lo que se tenía que estudiar para dirigir un banco y por saber manejar los problemas estadísticos, y estudió durante meses hasta que llegó un día en que el profesor le dijo, bueno, ministro, yo hasta aquí sé. Entonces dije, bueno, sigamos juntos a aprender, ¿no? Así que él hacía profundamente, estudiaba profundamente. Y como tenía esa capacidad de introducirse en lo más mínimo, era capaz de estar 8 o 10 horas leyendo una cosa hasta que la entendía, hasta que la comprendía, hasta que le encontraba el sentido exacto. Él encontró dentro de las miles de leyes que había y de miles de incisos, un inciso que permitía cambiar la moneda sin necesidad de hacer ningún decreto, nada, sino aplicando una ley que ya existía de antes del 48. Entonces, de un día para otro, el resto aplicó esa ley y entonces se encargaron de salir al exterior millones de dólares que se iban a través de la libertad, esa libertad de comercio que existía todavía antes del 61. Es decir, que en toda esta cosa, él no era un economista improvisado, él estudió todo lo que había que estudiar y cada cosa se metía profundamente, tanto leyendo a un diario de un guerrillero, como leyendo filosofía marxista, con la diferencia de que la filosofía marxista que estudiaba no la estudiaba de ningún tipo de manualito, sino que iba directamente a las fuentes. Si él quería saber algo de Mao, buscaba las obras completas de Mao. Si quería saber algo de Stalin, buscaba las letras completas de Stalin. Si quería saber algo de Lenin, estudiaba las Lenin. Si quería saber de Marx, pues tenía estos dos tipos. Tenía hasta el español
el ruso y el alemán, porque tenía duda de que en algunas veces se hubieran equivocado en la traducción. Así que hasta tenía un traductor alemán, un hispano soviético que le traducía de un ruso, así que hasta eso, y tenía grandes discusiones porque tenía que saber hasta el último, hasta lo más medular de cada cosa. Es por eso que no era en ninguna cosa, ni como guerrillero, ni como economista, ni como ministro de Industria, no era ningún improvisado porque estudió, ¿no? El hecho de que sea, porque un ingeniero que se graduó de ingeniero y no es capaz de seguir estudiando, sabe menos de ingeniería que un médico como era él, que se pone estudiando todos los días de ingeniería. Y además tenía una capacidad, esa capacidad de ser solidario con el hombre, de entender al hombre. Uno de los mayores éxitos, bueno, ya seguir contando anécdotas, si a ustedes les parece, ¿no? Uno de los mayores éxitos que tuvo él fue, como ministro de Industria, fue poner en claro y en marcha una mina, la mina de Moa, que estaba completamente, era la más moderna de las minas de América Latina. Los norteamericanos se llevaron todos los planos, se llevaron a los técnicos, menos uno que se quedó. Pero ese uno que se quedó no estaba muy de acuerdo con el calvinismo, tenía el concepto anticomunista y fue raleado. Bueno, entonces cuando el Che lo pone de ministro, va a Moa, se junta con los obreros, porque siempre empezaba por abajo, empieza a preguntar por qué pasaba con la mina, por qué era que no posible. Entonces dice, bueno, después de hablar con varios, le dijeron, aquí existe un ingeniero, el ingeniero Presilla, ¿recuerdas? Bueno, que tiene que es el hombre que más sabía más que los norteamericanos. Pero si es un gusano, no quiere nada con la revolución, está siempre quejándose. Entonces Ernesto le pide una entrevista con Presilla. Cada Presilla con mala cara, pero llamado por el Che, que era, porque también la contrarrevolución le hacía una figura demasiado muy coherente, incapaz de ternura, todo lo contrario de lo que él era, ¿no? Entonces cae Presilla y empieza a hablar. Entonces dice, ¿por qué es lo que más a usted le ha disgustado de lo que ha hecho la revolución? Que me rebajaron el sueldo. El hombre privado, el hombre dialéctico, el hombre no dogmático, el hombre que va desde la base hacia arriba. Tiene muchas anécdotas que nos usaron nosotros los revolucionarios, ¿no? Decíamos, ya no sabemos que sigan acusando con otro rey, porque también hemos sido importantes dentro de las cosas que nos dejó Che, y que yo considero que son los que mantienen todavía al socialismo cubano, como mis cositas que no están de acuerdo con la solidaridad humana. Son capaces de morir, son capaces de ir a morir, incapaces de ser embalados. Puede ser embalado. Yo siempre digo que un viejo de 80 años que vive en Cuba por cada un año, que pasa tratamiento porque sus hijos son todos profesionales, pasa noches trabajando en la juventud, y han dado cuenta que cada día aumenta más el número de jóvenes, tanto en Argentina como en Italia, en los países que he podido ir. Veo que la juventud, como ya no tiene modelo, porque el modelo aquel del año 90 ya se ha dado cuenta. ¿Por qué te vas? ¿Qué? ¿Conoces al Che Guevara? Yo lo vi en las fotos. ¿Por qué viniste? Y para conocerlo, para conocer al amigo, para escuchar y para ver en la exposición. ¿Te interesa? Sí. ¿Y a vos? También. ¿Y vos? Sí, también. ¿Por qué viniste? Por lo mismo. ¿También? Sí. ¿A tu papá les gusta el Che, por eso viniste? No, a mí también me gusta. ¿Sí? Sí. Tenemos un cuadro, otro cuadro y otro cuadro. Y fotos. Una es de tela, la cara es plateada. La tela es, no sé, pero un cuadro recortamos de una, ¿cómo se llama? Revista y lo pegamos, y una tipo, ¿cómo se llama? Una tela plateada, algo así. Que me gusta. Sí. Y que es lindo. ¿Por qué? Es revolucionario, hizo cosas buenas y todo eso. ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama? No me sale la palabra.
¿Cómo? ¿Luchó por Bolivia? Sí. Sí. Luchó por Bolivia. También porque, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra. No me sale nada la vía. Y bueno, así, no sé, liberó a Bolivia. ¿Qué más? Que es muy práctico. Que es muy práctico. ¿Por qué es práctico? Porque, no sé, a cualquier cosa. Me preguntaste si quisieran ser como el Che. ¿Quisiera ser como el Che? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lindo, bueno y saludó a Bolivia. ¿Y a vos te gustaría ser como el Che? Me gustaría ser como el Che, sí, y un poco más. ¿Cómo más? ¿Qué te gustaría ser? Como el Che Guevara y un poco más que el Che Guevara. ¿Qué más querés? ¿Cómo? No morir. ¿No morir? ¿Y vos? ¿Te gustaría ser como el Che? Sí, me gustaría ser como el Che porque es solidario, es práctico, hizo la revolución. Bueno, gracias chicos. ¿Por qué vinieron acá? Cuando les pregunte por qué vinieron acá, díganmelo entero. Yo vine acá porque... Así se entiende. ¿Por qué vinieron acá? Por la mamá de ella, a mí me invitó y bueno, yo vine porque lo conozco al Che Guevara y bueno, y me gusta. ¿Por qué te gusta? No sé, me parece bien lo que hizo. ¿Que sabes lo que hizo? Más o menos. Tengo una idea. Por ejemplo. No sé. ¿Te gustaría ser como él? Sí. ¿Y vos? ¿Lo conoces? Sí. ¿Qué sabes de él? Lo que hizo más o menos. ¿Y te gustaría ser como él? No sé. Bueno, gracias chicas. Que entonemos el himno a Ernesto, que la está siempre. Donde el sol de tu bravura le puso centro a la muerte, aquí se queda la clara, la transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Milenio dando la brisa, con soles de primavera, apagan la bandera, con la luz de esencia, comandante Che Guevara.
¿Pensás que es un mito? No, yo considero que se ha creado un mito alrededor de la figura del Che, pero yo considero que el Che, como decía Granado hace un rato, como quería decir, a él no le gustaría que lo recordaran como un mito, sino como un hombre, como somos cada uno de nosotros, pero con características y virtudes excepcionales. O sea, el Che considero que no es un mito, es una realidad concreta, que existió y que nosotros debemos recordar como tal. ¿Por qué pensás que trascendió tanto a nivel mundial? Trascendió a nivel mundial porque sus cualidades como hombre son o fueron realmente excepcionales. Era un hombre excesivamente entregado a una causa, en este caso a la causa de la lucha por la solidaridad internacional, a la lucha por la liberación de los pueblos de América Latina, porque es un hombre que no quiso nada para sí mismo, un hombre que lo quiso todo para todas las personas, para todos los pueblos de nuestro continente y de África también, sabes que estuvo en África, y en fin, por su entrega, es que pienso que trascendió las fronteras incluso de nuestro siglo. Era un hombre muy modesto, además excesivamente modesto, no pretendía nada material absolutamente, entonces son toda una serie de características que lo hacen un hombre del siglo XXI.